estamos juntos, estamos unidos, estamos con Dios y estamos con vos.
Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Un gusto poder compartir una vez más una reunión con ustedes. Bueno, ya estamos atravesando el último mes del año. No se olviden los versículos bíblicos. Importante que se puedan memorizar en este mes que es el mes de la espiritualidad. Y bueno, en esta noche vamos a compartir la palabra que es traída en el día de hoy por Daniel Lescano de la Iglesia Anglicana. Prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles sobre el libro de los Hechos, Hechos capítulo 13 particularmente, que habla acerca del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y si bien el viaje, este primer viaje, ocupa el capítulo 13 y 14, quiero que nos enfoquemos solamente en el capítulo 13 y específicamente vamos a recorrer todo el capítulo, pero puntualmente en la última parte del viaje, no es del viaje, sino de este capítulo, la última parte del capítulo. Y el capítulo 13 tiene 52 versículos, no vamos a leerlo todos, sino que solamente los últimos 10, que van del 42 al 52. Yo tengo la Reina Valera contemporánea, así que voy a leerlo de ahí. ¿Sí? Los que tienen Biblia pueden buscarlo, los que tienen en el celu también. Igual, los que no tienen Biblia, va a estar proyectado. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron está hablando de Pablo y Bernabé, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablar de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. 44. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y los contradecían y los maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esta es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución contra Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este mensaje lo que quiero hacer es responder una sola pregunta. Van a haber más preguntas mientras vamos avanzando, pero todas van hacia la misma pregunta, una única pregunta. Esta es, figura, ¿por qué Pablo y Bernabé salieron en un viaje misionero? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué los motivó? ¿Por qué salieron a un viaje misionero? Los primeros 3 versículos del capítulo, Pablo y Bernabé son apartados y enviados para trabajar en lo que el Espíritu Santo les había encomendado. Y aquí comienza el viaje misionero. Vamos en los 3 versículos del capítulo, o sea, del 13:1 al 3.
no están acá. Vamos al mapa un segundito. Quiero mostrarles un poco cómo fue. Esto vendría a ser lo que hoy es Turquía y la isla de Chipre, aquí, ¿sí? La isla de Chipre. Esto es el primer viaje misionero de Pablo. Los capítulos 4 al 12 comienza el viaje allá aquí en Antioquía y viajan a Seleucia, luego toman un barco y van a Salamina y allí comienzan a predicar en las sinagogas. Mientras iban pasando de ciudad en ciudad, Pablo y Bernabé predicaban en la sinagoga. Luego viajan a Pafos y ahí ocurre el episodio que se encuentra con un mago, un falso maestro, Bar Jesús, que él estaba acompañando al procónsul, que vendría a ser como el gobernante, que se llamaba Sergio Paulo, que él era como el gobernante de la isla. Y en un momento se enfrentan con este falso maestro y Pablo le dice que iba a quedar ciego por un tiempo. Y al ver la predicación que Pablo y Bernabé hacían de Jesús, el procónsul quedó asombrado y creyó. Esa es la primera parte del capítulo. Después toman de nuevo un barco y se van hasta Pergue, ya un poquito al norte, y suben hasta Antioquía de Pisidia, que ahí es donde sucede esta segunda parte del capítulo, el relato que hablamos. Pablo y Bernabé, allí en Antioquía de Pisidia, se quedan unos días. Y el sábado, después de su llegada al lugar, como era costumbre y era normal para ellos, se van a la sinagoga y se sientan ahí a escuchar la Torá, que era la ley, y también los salmos y a los profetas, porque eso es lo que pasaba normalmente en la sinagoga. Y en un momento, mientras estaban ahí, uno de los líderes de la sinagoga les manda a decir, bueno, si tienen algo de ánimo para decirle aquí a nuestra comunidad, por favor, hablen. Entonces Pablo, que no desaprovechaba ni una sola oportunidad para presentar el Evangelio, se pone de pie y comienza a hablar. Tengamos en cuenta de que para Pablo este ambiente era totalmente normal. Él debe haber estado en cientos de sinagogas predicando. Entonces era algo normal que pase. Y no solo eso, sino que tengamos en cuenta que estaba hablándole a judíos o gentiles que se habían convertido en judíos y conocían muy bien la historia del pueblo de Dios y las promesas que Dios había hecho al pueblo. Así que Pablo comenzó a hablar. Y comienza en el versículo 16 en adelante, haciendo un recorrido por la historia del pueblo de Dios. Le habla de los 400 años que estuvieron cautivos en Egipto. Después le habla los 40 años en el desierto, les habla acerca de el primer rey que fue Saúl, que había sido elegido por el pueblo. Habla también de David, que había sido elegido por él, por Dios mismo, conforme al corazón de Dios. Y les menciona también la promesa que Dios había hecho a David de que iba a mandar un Salvador para el pueblo de Israel. ¿Todo esto para qué hace? Para llegar al versículo 23, donde Pablo les presenta a Jesús como el cumplimiento de la promesa, que iba a venir en el tiempo a través de la descendencia. Y como si esto no hubiera quedado claro, Pablo se va un poquito más atrás y menciona a Abraham. ¿Por qué? Porque la promesa había comenzado en Abraham. Quiero irme hasta Génesis. No hace falta que lo busquen, solamente lo voy a mencionar.
La promesa había comenzado en Abraham. Génesis 12 dice, por medio de ti y tu descendencia, todas las familias de la tierra serán benditas. Luego, esa promesa que le había hecho a Abraham, la confirma en Isaac, la confirma en Jacob, y la hace un poco más específica. Génesis 26, capítulo 26 y capítulo 28 dicen, por medio de ti, escuchen bien porque esto es importante, dice, por medio de ti y tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Entonces, desde la caída de Adán y Eva, Dios pone en marcha un plan de redención. ¿Por qué? Porque Dios amaba a su pueblo, Dios amaba a la humanidad, Dios amaba su creación. Para Dios hubiera sido simple, ¿se acuerdan, no? Vamos allá a la caída, cae Adán y Eva con el árbol que no tenían que elegir, desobedecen, eligen, y para Dios hubiera sido fácil decir, bueno, listo, desarmamos todo, volvemos a barajar, hacemos todo de nuevo y listo. Pero Dios amaba su creación, amaba a la humanidad, ya nos tenía a nosotros pensado desde antes de la creación, a cada uno de nosotros. Y como nos amaba, dice, no voy a desarmar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener un plan de redención, de rescate de la humanidad. Y lo revela a Abraham, ahí en Génesis. Le dice, vos y tu descendencia van a bendecir a las naciones de la tierra. Y ahora, un plan de redención. ¿Acaso Dios tiene un plan de redención entonces? ¿Un plan global? ¿Sabían ustedes que Dios tenía un plan global? Háganme así o no así, como quieran. ¿Sabían o no? Dios tiene un plan global. Ese plan global era que todos un día podamos darle la gloria y la honra a Dios. Quiero leerles en Apocalipsis 7, 9 al 12. No lo busque, yo solamente voy a leerlo. Un poquito acerca de esto que va a pasar algún día. Dice, después de esto, vi aparecer una gran multitud. Está hablando Juan, que él tiene una visión de lo que va a pasar en Apocalipsis 12, después de la segunda venida. 7, 9 al 12, dice, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber el número, o sea que había muchísimas personas. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palmo, y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero. Más adelante, en el versículo 12, dice que decían, amén, a nuestro Dios sean dada la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Este es el gran plan. Él había pensado que toda su humanidad disfrute de su presencia, pero también, que es lo más importante, le demos nosotros toda la gloria, la honra, la fortaleza, lo que menciona acá. Ese es el plan. Siempre fue el plan ese. Para eso fuimos creados, para darle a Él la gloria, la honra, el honor, la fortaleza, la sabiduría, todo lo que menciona ahí. Para eso fuimos creados. Todos los que estamos acá. Toda la humanidad fue creada para eso. Ese era el plan. Pero si ponemos en orden, bueno, ese era el plan cuando creó a Adán y Eva. Pero de ahí ocurrió la caída. ¿Está por ahí? A ver, pasa un poquito. Más, fuimos creados para... Ahí está. Dios tenía un propósito, que todos le adoraban. Pero ahí ocurrió la caída.
Entonces Dios dice, bueno, voy a activar un plan de redención. ¿Por qué? Porque no quiero destruir a la humanidad ya, nunca más. Quiero redimirla a la humanidad. Entonces, un plan de redención. Dios lo revela a Abraham, a ese plan. El plan era bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la descendencia. Y Cristo era el cumplimiento de esa promesa. Entonces, lo que estaba haciendo Pablo aquí en la sinagoga, le estaba diciendo que esa promesa ya había llegado. Le estaba diciendo a todos los judíos ahí, ya llegó, es Cristo, es Jesús. Y ustedes pueden recibir esa bendición del perdón y la salvación. Eso le estaba diciendo a los que estaban ahí en la sinagoga. Es más, el versículo 39 dice que les dice Pablo, ahí a los presentes, la ley de Moisés no puede justificarles todos estos pecados, pero en Jesús queda justificado todo el que cree en Él. Le decía, solamente hay que tener fe, creer en Cristo. Y si ustedes creen, ahí está la promesa, la bendición de la salvación, del perdón. Me surge una nueva pregunta. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? ¿Qué tendrá que ver con nosotros? Porque a ellos les dice, somos la descendencia, ellos eran el pueblo judío, los descendientes. Y les muestra que Jesús era descendiente de David y por tanto el cumplimiento de la promesa. Y ellos eran benditos por ser el pueblo de Dios y descendientes de Abraham. Ahora, ¿somos nosotros descendientes de Abraham? Hagan así o así. ¿Por qué somos descendientes de Abraham? Hice una encuesta de esto. Pocos respondieron por qué. ¿Por qué somos descendientes de Abraham? Hay varios libros en la Biblia que dicen por qué. Yo solamente agarré uno. Romano lo explica muy bien, es muy profundo. Pero tomé Gálatas 3, 6 y 7. Dice así, escuchen. Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. O sea, Jesús vino hace 2000 años, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día para darnos vida eterna, ¿verdad? ¿Creen eso? Eso es fe, porque no lo han visto, no saben, pasó hace 2000 años. Y Abraham pasó lo mismo, fue antes, 2000 años antes. Entonces, por la fe, Abraham, de esa promesa en el cumplimiento de Cristo, fue justificado. Y nosotros, 2000 años después, por fe, porque creemos, somos herederos. Y somos descendientes de Abraham, por la fe. Entonces, si somos descendientes, somos bendecidos por la salvación de Cristo, porque somos descendientes de Abraham. Y por ende, bendecidos, recibimos la bendición de la promesa. Pero, recordemos la promesa. La promesa dice, a través de ti y tu descendencia bendeciré a las familias de la tierra. Eso es lo que dice la promesa, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere o lo que Dios va a hacer es bendecir, porque son todos herederos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Todos herederos. Dice que Dios va a bendecir a la familia de la tierra a través de su descendencia. Somos descendientes, todos acá. Entonces Dios va a bendecir a la familia de la tierra a través nuestro. A través tuyo, a través de usted, de vos, de cada uno de nosotros, el Señor va a bendecir a las familias de la tierra. Porque somos descendientes de Abraham. Ahora,
¿Cómo va a bendecir? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Cómo va a bendecir? A través nuestro, a la familia de la tierra. Amén, exacto. Llevando el Evangelio, llevando a Cristo a la gente, llevando el mensaje de salvación a la gente, yendo. ¿Se entiende? Así vamos a bendecir. Es la única forma. ¿Por qué? Porque Dios nos permitió ser parte de su plan. Y el plan es, claro, que todos un día, como decía hace rato, alabemos al Señor. Pero para eso tenemos que llevar nosotros el mensaje de salvación y ser de bendición a las familias de la tierra. Quiero volver a la pregunta del principio. Creo que está ahí. A ver. ¿Por qué Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero? Pablo y Bernabé habían entendido que son descendientes de Abraham, así como nosotros estamos entendiendo ahora. Ellos habían entendido que son descendientes de Abraham y que Dios lo había incluido en ese plan global, maravilloso, de redención. Llevar la bendición a la familia de tierra, extender la invitación de pertenecer a la familia de Dios. Por eso salieron. ¿Entendieron esto? Simple. Entendieron que ese es el objetivo de Dios y nuestro objetivo tiene que unirse a ese objetivo de Dios. Y sé que todos queremos ser bendecidos. ¿Quién quiere ser bendecido? Todos. Todos queremos. Todo el que está aquí y que ama al Señor quiere ser bendecido. Pero ¿saben qué, hermanos? Y está bien eso. Pero ya somos bendecidos. Ya somos bendecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la salvación. Entonces ya somos bendecidos. Ya podemos gozar de su gracia. Podemos venir acá o donde sea, en cualquier momento, en cualquier lugar y alabar al Señor. Y eso ya es la bendición. Entonces, hermanos, nos toca a nosotros ahora llevar la bendición a otros. ¿Me está entendiendo? Nos toca llevar la bendición. Entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros nos comprometemos y entendemos que lo que nos toca es llevar la bendición, o sea, llevar el mensaje a otros, es cuando el Señor nos bendice ya, por añadidura. Nos bendice por añadidura, no hace falta más nada, solamente hace falta que entendamos que el propósito de Dios, el plan más grande, es que al final, lo que leímos en Apocalipsis, haya gente y cientos de miles de millones de personas dándole la gloria, la honra al Señor. Eso es, ¿se entiende? Nos toca a nosotros llevar el mensaje. ¿A quién? Al vecino, al compañero de trabajo, a nuestros familiares, a los que no conocemos, porque puede ser irnos a otro lugar, a otra provincia, a otra nación, y esto dice hasta los confines de la tierra. Y tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad, es un honor hacerlo, es un privilegio hacerlo. Quiero terminar diciendo lo que figura también ahí en este capítulo, cuando Pablo dice, sí,
ahí está la promesa. Y dice ahí, fuiste puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, quiero animarles a que podamos con valor, con esmero, con esfuerzo, con dedicación, animarles a hablar de Cristo. Anímense. No se avergüencen del Evangelio, es poder de Dios. Anímense. Y les aseguro, porque esto es así, la Biblia lo dice, que cuando yo me dedico a hacer lo que el Señor me pidió que haga, el resto viene, va, no importa al fin. Entonces anímense, hermanos, anímense, así como Pablo, a salir a la aventura de un viaje misionero. Y como dije, no nos tenemos que ir lejos necesariamente, hay que ir a la vuelta de la casa. Pero tenemos que hablar de Cristo a tanta gente que hoy lo necesita. Oramos al Señor. Oh Padre Santo, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte. La verdad que ¿dónde estaríamos si no hubiera sido porque un día nos encontraste, nos escogiste, nos elegiste y nos permitiste acercarnos a vos y conocerte? Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, por ese privilegio que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Padre, y Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por los ejemplos de Pablo, de Bernabé, en este capítulo que leímos. Gracias porque siempre que abrimos tu palabra, penetra hasta lo profundo de nuestros corazones. Señor, y en esta mañana, Padre, permítenos, Señor, acercarnos a vos con un corazón humillado, reconociendo de que vos sos nuestro Señor, nuestro Dios, que sos nuestro Creador, Padre, y que te debemos a vos nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, poco o mucho, pero te debemos a vos también la entrega de nuestro ser. Te debemos, Señor, toda la gloria, toda honra, todo, Señor, te debemos a vos. Padre, aquí estamos y queremos dártelo con un corazón comprometido a vos, Señor. Queremos, Señor, entender este plan maravilloso que has tenido por amor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder estar enfocados y que todos nuestros planes de la vida estén alineados con este plan tuyo. Señor, no nos permitas desviarnos y empezar a fijarnos en cosas que no tienen sentido en tu plan, sino que estén ahí, alineados, que estén armados, fomentados, formados en función de tu gran plan. Y que ahora que estamos cerca de fin de año y empezamos a proyectar para el próximo año cosas, Señor, que esté alineado con lo que vos querés, con tu plan. Señor, ayúdanos, Padre, a entender, Señor, de que todavía hay cientos de miles de personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a vivir eso, a que nos duela, a que nos pese y que eso nos mueva, Señor, a hablar de vos. Que podamos ver a las personas como vos la ves, personas con Cristo, personas sin Cristo, y nada más. No hay otra categoría, solamente esas dos.
personas que van a vivir eternamente junto a vos y personas que van a vivir eternamente sin vos. Ayúdanos a mirar eso, a mirar así a las personas, Padre, para que podamos tener la urgencia de hablar de vos. Señor, en el nombre de Jesús, llévanos por tu voluntad, llévanos por tus caminos, Padre. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén.